En la antigua Roma, la muerte no era solo el final de la vida. Se convirtió en un espectáculo. Lo que comenzó como ritos sagrados en honor a los difuntos terminó transformándose en un sistema complejo de ejecuciones públicas y combates que marcaron la cultura romana durante más de 6 siglos. Las arenas, cubiertas de arena y empapadas de sangre, se convirtieron en escenarios donde la violencia y el dolor eran ofrecidos como entretenimiento para decenas de miles de espectadores. Eran espectáculos tan brutales e inhumanos que ponían a prueba los límites mismos de la crueldad humana. Y sin embargo, eran precisamente estas escenas las que atraían a la multitud, sedienta de drama, emoción y poder. El primer combate registrado ocurrió en el año 264 a.C., cuando 3 pares de esclavos lucharon hasta la muerte en el foro romano para honrar al padre fallecido de un noble. Ese momento marcó el nacimiento de una tradición que, con el tiempo, dejaría una huella imborrable en la historia dota. Al principio, estas luchas se conocían como munera, palabra que significaba don o deber. La sangre derramada en la arena era vista como una ofrenda a los espíritus de los muertos, destinada a garantizar su paso al más allá y la protección de los vivos. Pero con los años, el carácter religioso fue cambiando. La influencia griega aportó elementos atléticos, mientras que los celtas transmitieron rituales de combate. Cada pueblo conquistado agregaba algo nuevo, y así las luchas funerarias se transformaron en auténticos teatros de la muerte, donde miles de vidas se perdían cada año. Con el tiempo, las familias más ricas comenzaron a competir entre sí, organizando juegos cada vez más elaborados para mostrar su poder y ganar prestigio político. La sangre de los gladiadores se convirtió en una moneda de cambio en el mercado de las ambiciones romanas. Historiadores de la época, como Plinio el Viejo, denunciaban la decadencia moral de estas prácticas. Lo que alguna vez fue un deber religioso se había corrompido en un negocio de lujo y ambición. Sin embargo, cuanto más se criticaban, más grandes y crueles se volvían los espectáculos. Incluso cuando el sentido sagrado desapareció casi por completo, ciertos restos del ritual permanecieron. Excavaciones modernas muestran enterramientos bajo las arenas, y sacerdotes del dios Mercurio golpeaban con un martillo los cuerpos caídos para asegurarse de que sus almas hubieran partido hacia el final de la República. Los juegos gladiatorios ya eran una herramienta política. Julio César sorprendió a Roma al organizar combates con cientos de gladiadores, mostrando así su riqueza y su poder. El Senado, que al principio había rechazado estas prácticas, terminó por aceptarlas como instrumentos de control social. Surgió entonces la famosa expresión panem et circens, pan y circo. Mientras el pueblo comiera y tuviera entretenimiento, no se rebelaría. La presencia del emperador en los juegos era un acto simbólico. Él tenía el poder absoluto de decidir sobre la vida y la muerte, un gesto que reforzaba ante miles de espectadores su autoridad indiscutible. El costo de estos espectáculos era enorme. Un solo día podía equivaler al ingreso anual de un senador. Las escuelas de gladiadores se convirtieron en negocios gigantescos con entrenadores, médicos y personal especializado. Los gladiadores eran propiedad valiosa. Perder uno significaba tanto una tragedia humana como una pérdida económica. Pero más allá del entretenimiento, había un mensaje claro. Así terminaban los enemigos de Roma. Criminales, prisioneros de guerra y esclavos rebeldes eran ejecutados en la arena para mostrar a todos el precio de la desobediencia. Incluso los filósofos advertían sobre el efecto corruptor de estas prácticas. Séneca, tras asistir a un espectáculo, confesó: «Regresé a casa más cruel, más inhumano, porque estuve entre seres humanos». El anfiteatro no era solo un edificio, era una máquina de muerte diseñada con precisión. El Coliseo, inaugurado en el año 80 de Cristo, podía albergar a 50.000 personas. Bajo la arena se encontraba el hipogeo, un complejo de túneles, celdas y ascensores que permitían que gladiadores y animales aparecieran de forma repentina en el escenario. El suelo estaba cubierto de arena para absorber la sangre, con trampillas y barreras móviles
que transformaban el espacio según el espectáculo. La acústica amplificaba el ruido de las espadas, los rugidos de las bestias y los gritos de los moribundos, asegurando que todos los presentes pudieran sentir la intensidad del combate. Las gradas reflejaban la jerarquía social. Los poderosos, en primera fila, tan cerca que podían oír las últimas palabras de los gladiadores, mientras que el pueblo común se sentaba más arriba, aunque con una vista igualmente clara del horror dot. Entre las formas más terribles de ejecución estaba la damnatio ad bestias, la condena a las fieras. Los prisioneros eran arrojados a leones, tigres o osos hambrientos. A veces estaban atados, incapaces de defenderse, y otras se les daban armas rudimentarias para crear la ilusión de una lucha justa. Pero el resultado siempre era la muerte. Animales de todas partes del imperio, elefantes africanos, leones nubios, osos germanos, rinocerontes e hipopótamos, eran llevados a Roma solo para ser sacrificados. Durante las celebraciones del triunfo de Trajano, se dice que murieron más de 11.000 animales en poco más de 100 días. Estos espectáculos no solo buscaban aterrorizar, también servían como advertencia política. Así trataba Roma a sus enemigos. La creatividad romana llevó el horror a un nivel aún mayor con las llamadas charadas fatales, ejecuciones, que recreaban mitos. Condenados representaban a personajes como Orfeo, Ícaro o Prometeo, y morían interpretando sus destinos trágicos. Orfeo, en lugar de amansar a las fieras con su música, era devorado por ellas. Prisioneros con alas de cera eran lanzados desde plataformas, cayendo para luego ser destrozados por animales salvajes. Mujeres sufrían humillaciones aún más crueles, como la representación del mito de Pasífae, donde eran colocadas en estructuras de madera con forma de vaca y expuestas a toros enfurecidos. Estas muertes combinaban espectáculo teatral, mitología y brutalidad, reforzando el poder del Estado y la sumisión de los condenados. Otro método terrible fue la túnica molesta, una túnica empapada en resina inflamable. Los condenados eran vestidos con estas prendas y luego prendidos fuego, convirtiéndose en antorchas humanas que iluminaban los juegos nocturnos. El emperador Nerón es recordado por usar a los cristianos como lámparas vivientes en sus jardines, un acto de crueldad que horrorizó incluso a sus contemporáneos. La imagen del emperador paseando entre cuerpos ardientes en su carro simboliza el grado de decadencia que alcanzaron los espectáculos romanos. En ocasiones, las arenas eran inundadas para organizar naumaquias, batallas navales. Se construían barcos y se llenaba el espacio de agua, transformándolo en un lago donde prisioneros y esclavos luchaban hasta la muerte en recreaciones de batallas históricas. Julio César organizó una de las más famosas, con miles de combatientes y cientos de barcos. Aunque estos enfrentamientos parecían auténticos, siempre terminaban en masacres. El costo era gigantesco, pero la grandeza del evento servía como propaganda del poder romano. Durante grandes festivales se organizaban ejecuciones masivas. Miles de personas podían morir en un solo ciclo de celebraciones. Crucifixiones, luchas de gladiadores, ataques de fieras y quemas públicas se realizaban de manera simultánea, creando un ambiente de carnaval sangriento. Estas matanzas no solo servían para el control social, también generaban toda una economía alrededor. Escuelas de gladiadores, cazadores de animales, fabricantes de armas, constructores y comerciantes. La violencia se convirtió en una industria que sostenía a regiones enteras del imperio. Pero detrás de todo este espectáculo había seres humanos. Los gladiadores eran hombres y mujeres de carne y hueso, con familias, hijos y sueños. La mayoría moría joven antes de los 30 años. Las mujeres gladiadoras eran poco comunes, pero su presencia causaba aún más expectación y morbo entre el público. Las condiciones psicológicas eran insoportables. Muchos gladiadores sufrían lo que hoy llamaríamos traumas. Algunos intentaban suicidarse, otros se negaban a pelear. Y, sin embargo, para Roma, eran solo piezas de un engranaje. Con el tiempo, todo comenzó a cambiar.
El cristianismo fue ganando fuerza y cuestionando estas prácticas. El emperador Constantino prohibió que los criminales fueran obligados a luchar a muerte. A la vez, la economía del imperio se debilitaba. Mantener escuelas, bestias exóticas y grandes anfiteatros resultaba demasiado costoso. Poco a poco, los juegos fueron sustituidos por otras formas de entretenimiento, como las carreras de carros, en el circo. Los anfiteatros se transformaron en mercados, talleres y viviendas. El último combate de gladiadores registrado tuvo lugar en el año 435 d.C., marcando el fin de una era. Sin embargo, el legado de estos espectáculos sobrevivió. En la Edad Media, los torneos de caballeros recordaban a los combates gladiatorios, y las ejecuciones públicas mantenían el carácter teatral heredado de Roma. Incluso en la actualidad, los estadios modernos evocan la arquitectura de los anfiteatros, reuniendo multitudes para ver enfrentamientos deportivos. El Coliseo sigue en pie en Roma, visitado por millones de personas cada año, símbolo eterno de la fascinación humana por la violencia como espectáculo. Aunque hoy lo contemplamos con asombro histórico, sus piedras aún guardan la memoria de miles de muertes que un día fueron ofrecidas como entretenimiento para un imperio.